Iniciando con las presentaciones, recibimos a Magdalena Vicuña, académica del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, que nos expondrá el estudio Planificación Urbana Integrada, Investigación de Modelos y Buenas Prácticas. Una vez culminadas las presentaciones, se abrirá un panel de debate en donde se podrán realizar las diferentes preguntas. Bien, muy buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer al Consejo Nacional de Desarrollo Urbano la oportunidad de haber colaborado en uno de los proyectos clave para la implementación de la nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano y al PNUD por el financiamiento de este estudio y haber permitido su realización. El objetivo general de este estudio fue analizar experiencias internacionales de sistemas de planificación urbana y sin emitir un juicio respecto de su mérito y aplicabilidad al caso chileno, buscar aquellas claves o elementos que los hacen exitosos o que pueden ser de interés para nosotros, así como también analizar buenas prácticas nacionales que sin contar con un soporte normativo o legal han logrado apuntar a un desarrollo de una gestión urbana integrada. En esta oportunidad solo me referiré a conclusiones bastante generales del análisis de casos internacionales por razones de tiempo, pero quien quiera profundizar tanto en los casos internacionales como en las buenas prácticas nacionales puede solicitar el estudio al Consejo, es información pública. Los contenidos que voy a abordar en esta presentación, primero me voy a referir brevemente a la metodología que utilizamos, luego, algunas claves y principios para una planificación urbana integrada, a las dimensiones de integración para la planificación urbana, la organización institucional para la planificación urbana integrada y, finalmente, la participación ciudadana en el proceso de planificación urbana integrada. Bien, primero, en relación a la metodología. El estudio comprendió dos fases principales. Una primera fase de análisis general que abordó 17 casos internacionales, 10 casos pertenecientes a la OCDE y 7 casos pertenecientes a Latinoamérica. Los criterios de selección de estos casos de estudio los trabajamos en conjunto con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y apuntaron a aquellos casos que se han demostrado como exitosos o innovadores en lograr ciudades con altos estándares de calidad de vida, abarcar cierta diversidad geográfica y aquellos casos que, por supuesto, cuentan con información disponible para su análisis. Se realizó un análisis comparado a través de una matriz que abordó 4 dimensiones. Una primera dimensión que abordó el marco de la planificación urbana, donde, por supuesto, identificábamos el caso, veíamos el alcance de la planificación como política pública, el ámbito legislativo, los temas de gobernanza urbana y algunos hitos relevantes. Una segunda dimensión está referida al sistema de planificación urbana, donde nos interesó abordar la jerarquía y tipología de los planes urbanos, la institucionalidad o competencias administrativas para la planificación y los niveles de integración territorial, sectorial y decisional de la inversión. Un tercer nivel está referido al proceso de planificación urbana y ahí nos interesó abordar cómo se elaboran y aprueban los planes urbanos, si es que existen o no sistemas de seguimiento y monitoreo de estos planes y también si es que existen o no instrumentos y mecanismos complementarios a la planificación. Finalmente, abordamos de una manera un poco más somera, porque es una cuestión bastante difícil de investigar a la distancia. Quisimos ver cuáles eran las instancias de participación ciudadana de los diversos actores que intervienen en el proceso de planificación. Para cada uno de los 17 casos, no se ve muy bien en esta imagen, pero realizamos una esquematización de los sistemas de planificación para comprender cómo interactúan las diversas instituciones con los instrumentos de planificación, ya sean instrumentos de carácter estratégico, normativo, operativo, y también cómo operaban en las distintas escalas del territorio. Aquí tenemos la gráfica del sistema de planificación urbana de Japón, donde se pueden visualizar las principales componentes del sistema de planificación urbana y cómo se van relacionando entre sí
en términos territoriales y en términos operativos con los distintos niveles institucionales. Esta primera etapa generó los criterios para la selección de 6 casos de mayor interés, cuyos planes urbanos se abordaron con un mayor grado de exhaustividad durante la segunda fase del estudio. Aquí hay un mapa del mundo y están marcadas las ciudades que analizamos en mayor detalle: Ámsterdam, Baltimore en el estado de Maryland, Estados Unidos, Barcelona en Cataluña, la cual el profesor Oriol Nelo se va a referir en mayor detalle, el plan de Bordeaux, Belo Horizonte en Brasil y Bogotá en Colombia. Aquí algunas imágenes de estos planes, algunas de ellas bastante representativas. Bien, en relación a las claves y principios para una planificación urbana integrada. La planificación urbana integrada se ejerce principalmente sobre aglomeraciones urbanas, esto es, la ciudad y su territorio circundante o su hinterland. Se operacionaliza mediante un sistema de planificación, es decir, una articulación institucional de políticas, leyes, programas y planes que se ponen al servicio de metas y objetivos de desarrollo urbano. En este sistema de planificación se articulan, como veíamos en el ejemplo anterior, distintas escalas. En algunos países incluso desde la escala regional, o sea, desde la escala nacional a la regional, la provincial o departamental a la barrial. Se despliega entonces como un campo de acción que es multidimensional y en consecuencia multidisciplinar, que articula el quehacer de una serie de ámbitos asociados al desarrollo urbano. Se constituye también como una acción permanente, con partidas presupuestarias para el financiamiento de equipos técnicos especializados en la gestión de la planificación, instancias de participación ciudadana y contratación de estudios altamente especializados. Especialmente en los países de la OCDE, estos casos presentan una consolidada trayectoria de la planificación, lo que se ha denominado países con cultura de la planificación, con más de un siglo de tradición de práctica profesional, donde la planificación urbana constituye un campo disciplinar y profesional diferenciado de otras disciplinas también involucradas en el desarrollo urbano, como la geografía, la arquitectura, la ingeniería en transportes. A pesar del incipiente desarrollo de la planificación urbana integrada en Latinoamérica, pudimos constatar que en algunos países se observa un gran avance en la definición de su institucionalidad, explicada por la consideración de la práctica de la planificación urbana incluso en sus cartas constitucionales. Estos sistemas de planificación urbana se sustentan primero que nada en consensos políticos o sociales que se traducen en una política, que puede ser de carácter nacional o estadual. En la medida que dicha política cuenta con fuerza legal, es mayor, por supuesto, su capacidad de incidencia. Tal es el caso de la Smart Growth Policy Act del estado de Maryland, el Estatuto de la Ciudad en Brasil, el Green Urban Denmark en Dinamarca o la Ley General de Asentamientos Humanos en México. La mayoría de los casos que analizamos reúnen conceptos que recogen varias temáticas abordadas en una agenda que es común pero intersectorial. Conceptos recurrentes son los de sustentabilidad, equidad, eficiencia, calidad de vida, teniendo incluso las políticas de planificación urbana un rol significativo en el desarrollo nacional. Por ejemplo, cuando la planificación urbana consiste en un medio central en el logro de la equidad territorial, como es el caso de países como Alemania o Japón. Otro caso de interés es el de la conceptualización del derecho a la ciudad arraigado en el sistema de planificación urbana de Brasil y Ecuador, modelos que integran objetivos de integración y equidad social a nivel país con los objetivos de desarrollo urbano. Los sistemas de planificación urbana integrada se insertan en un marco legal que establece las competencias, atribuciones y responsabilidades de los organismos que gestionan la planificación y se complementan estrechamente con otras leyes de carácter sectorial, como las leyes de vivienda, las leyes de transporte, leyes de participación ciudadana. El componente fundamental
que da coherencia al sistema de planificación urbana integrada corresponde a un plan. Este plan es de carácter vinculante, que los distintos modelos que analizamos adquiere diversas denominaciones, como plan territorial, plan comprensivo, plan maestro, plan integral, plan director o plan de desarrollo, por nombrar algunos. Acá lo vamos a denominar genéricamente como plan de ciudad, y su alcance o escala de aplicación es de carácter intercomunal o a nivel de ciudad, por supuesto que con variantes en cada uno de los casos. En el plan de ciudad se establece una visión de desarrollo urbano, en la cual se manifiestan los mayores niveles de acuerdo y coherencia para guiar todos los instrumentos que se derivan del plan. Suele asociarse esta visión de ciudad a pocos conceptos, pero que alcanzan ciertos grados de consenso, como el Finger Plan de Copenhague, los Green Belts en Inglaterra o los sistemas de espacios abiertos de Cataluña. Establece objetivos, lineamientos, acciones y metas para alcanzar la visión de ciudad, y este plan también, como mencionaba, articula múltiples componentes como políticas, programas y planes de menor escala. Aunque también fue posible encontrar planes de mediano y corto plazo, los horizontes de aplicación de estos planes de ciudad la mayor parte de las veces superan los plazos de mandato de un gobierno, al menos cuentan con plazos de 10 a 15 años. Estos sistemas de planificación urbana integrada se estructuran a partir de una primera dimensión estratégica que comprende la visión del plan de desarrollo enunciada en el plan de ciudad. Esta dimensión estratégica se articula con uno o varios niveles operativos, donde se despliegan objetivos sectoriales y diferentes escalas territoriales, dentro de los cuales se encuentra, por ejemplo, la zonificación o planificación de los usos de suelo, ¿cierto? Estaría en este nivel o despliegue sectorial, en esta dimensión operativa de la planificación, los planes de vivienda, planes de riesgo, planes de movilidad o planes de inversión urbana. En algunos casos, este plan de ciudad es de carácter mixto, es decir, integra componentes estratégicos con componentes operativos, especialmente en los ámbitos de la movilidad, la vivienda y los riesgos, los cuales requieren de una mirada estratégica más integral, estrechamente relacionada también a las decisiones de inversión pública. Cabe destacar también que los planes de carácter estratégico y de carácter operacional tienen distintos ritmos o plazos de actualización, donde por lo general los planes de carácter operativo o planes sectoriales, como también pueden llamarse, requieren de mayor seguimiento, actualización y flexibilidad para adaptarse a las distintas contingencias administrativas o presupuestarias. ¿De qué hablamos cuando hablamos de planificación urbana integrada? La planificación urbana integrada cuenta con 3 dimensiones de integración. Una primera, que se ha denominado como integración territorial, que tiene relación con las escalas de aplicación de los diversos instrumentos que conforman el sistema de planificación urbana, cómo se articulan entre sí y en qué medida el sistema de planificación articula los objetivos de una escala mayor con los objetivos de las escalas inferiores. Una segunda dimensión de integración es la integración sectorial, que comprende aquellos esfuerzos por lograr una mayor coordinación de las diversas temáticas que participan en el desarrollo urbano, como la vivienda, el transporte, la zonificación, los riesgos, la movilidad, el espacio público, el patrimonio. Y una tercera dimensión es lo que hemos denominado la integración decisional, la cual se ha definido como la capacidad que tiene el sistema de planificación urbana para condicionar la inversión pública. Esto es, en qué medida las decisiones de inversión se encuentran vinculadas con los objetivos y metas señaladas en los planes. La integración territorial puede ser vertical. Voy a ir ahora explicando brevemente cada una de estas 3 dimensiones. La integración territorial puede ser vertical, lo que asegura,
cierta coherencia y complementariedad de los planes con, por supuesto, diferentes decisiones para cada uno de los niveles que integran el sistema. Está relacionada con lo que se conoce como el principio de subsidiariedad territorial, el cual establece que no se debe entregar la responsabilidad de un tema a un nivel superior de la administración si el nivel inferior es capaz de resolverlo. Pudimos constatar que la planificación urbana puede ser vertical y centralizada en el ámbito estratégico, adquiriendo un significativo nivel de descentralización en el ámbito operacional, especialmente en lo que respecta a la zonificación y la planificación de los usos de suelo. En el caso de la integración territorial vertical, la planificación urbana puede darse a través de 3 modelos generales de vinculación entre escalas de planificación, las cuales tienen relación también con los distintos grados de descentralización de los sistemas político-administrativos. Un primer modelo que se denomina como planificación en cascada, ¿cierto?, donde las decisiones, objetivos y metas de la escala nacional se van asignando hacia niveles inferiores. Este sería el modelo con el que contamos hoy día en Chile. Un segundo modelo que se denomina en contracorriente, donde los distintos instrumentos de planificación son compatibles entre sí mediante un sistema de retroalimentación desde arriba hacia abajo y desde la escala local a la escala nacional. Y por último, un tercer modelo, que es un modelo ya definitivamente descentralizado, donde la planificación o los instrumentos se vinculan directamente el nivel nacional con el nivel local, donde el nivel regional, provincial o departamental, este nivel más intermedio, tiene un carácter más bien referencial. Y pudimos, por ejemplo, constatar que sistemas como el de Japón o el de Inglaterra correspondería a este modelo más descentralizado. La integración urbana también, la integración territorial, también puede ser horizontal, lo cual tiene que ver con la capacidad de asociatividad entre gobiernos locales para fomentar la cooperación, coherencia y eficiencia en la gestión urbana. En estos casos, el ámbito de aplicación del instrumento supera la conformación político-administrativa de las ciudades o aglomeraciones urbanas y se hace cargo de la aglomeración en términos físico-espaciales y sobre todo en términos funcionales. Esta aglomeración urbana o esta escala para la planificación o unidad para la planificación puede corresponder a la ciudad y en conjunto con las localidades rurales ubicadas en su hinterland, enfocándose, como decía, principalmente en aquellas relaciones funcionales. Tal es el caso, por ejemplo, de las bassins de vie en Francia, que están definidas por el Instituto Nacional de Estadísticas de ese país, donde el territorio urbano, que presenta coherencias en términos geográficos, sociales, culturales y económicos y que expresa necesidades homogéneas en materia de actividades y servicios de la vida diaria, ese territorio puede conformarse como una unidad de planificación en sí misma, independientemente de cuál sea la unidad político-administrativa. Siguiendo con el caso francés, este se destaca por las asociaciones denominadas como las EPSI o Establecimientos Públicos de Cooperación Intercomunal, el cual consiste en la posibilidad que tienen las comunas de agruparse para solucionar en conjunto temáticas relacionadas al ordenamiento territorial. Aquí en mi presentación se ve bastante mejor que en la pantalla. Podemos ver el esquema de ordenamiento territorial de la ciudad de Bordeaux, que corresponde a 98 comunas con un total de 900.000 habitantes, que a su vez están organizadas en 9 asociaciones comunales. Vamos a pasar ahora a la integración sectorial, la cual se expresa
en la estructura de los instrumentos de planificación, como podemos ver en este esquema, donde pusimos los distintos planes de ciudad, ¿cierto?, correspondientes a Bordeaux, Baltimore, Belo Horizonte, etcétera, y todos los instrumentos de planificación de carácter indicativo, normativo o más sectoriales, operativos, que comanda cada uno de estos planes y que de alguna manera están vinculados. Aquí tienen que tener harta imaginación para entender este esquema, pero aquí lo que queríamos representar es que en gran parte de los casos la integración sectorial de los sistemas de planificación urbana también responde a la institucionalidad y a la manera en que se organizan las distintas agencias, divisiones o departamentos que están a cargo de la planificación urbana. Acá tenemos el organigrama de instrumentos asociados al Plan Comprensivo de Baltimore, que está en esta cajita verde en el centro, y todos los otros instrumentos con los cuales está relacionado de una u otra manera, que son comandados por el Plan Comprensivo, y las distintas agencias que están a cargo de esos instrumentos comandados por el Plan Comprensivo de Baltimore. Todas estas agencias, por supuesto, comandadas por el Departamento de Planificación de la Ciudad y el Planning Board y las comisiones de planificación. Un tipo de integración sectorial que consideramos extremadamente relevante es, para el desarrollo equilibrado y equitativo de las ciudades, es el de la integración de la movilidad y los usos de suelo, especialmente en lo que respecta a las viviendas y las densidades. Bueno, en este esquema se ve en azul las distintas zonas que el plan de vivienda asociado al plan Bordeaux Metropol, que pone como meta la creación de, en el mediano plazo, 50.000 nuevas viviendas. Estas zonas que van a acoger las nuevas viviendas están estrechamente relacionadas a las líneas de tranvías también proyectadas para el crecimiento urbano. Aquí podemos visualizar los ejes temáticos integradores, así se denominan los ejes que están asociados al plan director de desarrollo integrado de Belo Horizonte. Podemos ver que estos ejes temáticos que se desprenden de la visión de ciudad son bastante diversos y tienen que ver con la accesibilidad, la seguridad, urbanidad y sustentabilidad, y abordan temáticas tan diversas como desde la democracia digital, por ejemplo, hasta el saneamiento básico. Cada uno de estos ejes y sus distintos ámbitos se concretan, o las metas asociadas a estos ejes se concretan a través de programas y distintos planes sectoriales. Vamos ahora a la integración decisional. Esta corresponde, como decía anteriormente, a la capacidad que tiene el sistema de planificación de vincularse con la planificación pública urbana, con la inversión pública urbana. En la implementación de obras, programas y proyectos propuestos en el plan podemos medir la real incidencia o éxito de la planificación urbana en el desarrollo de las ciudades. Tiene relación, por ejemplo, con la designación de áreas donde se prioriza la inversión pública. Un ejemplo corresponde al modelo de planificación del estado de Maryland, en particular la ciudad de Baltimore, donde se han establecido áreas de financiamiento prioritario, las PFAs, que establecen estas zonas en rojo, donde el Estado ha decidido que va a ser inversión pública. Fuera de estas áreas el Estado no invierte. Son zonas que tienen que contar con unas densidades mínimas, que tienen que contar con infraestructura existente para optimizar el crecimiento urbano. También es de interés el modelo colombiano, en el cual los planes de ordenamiento territorial, los POT, cuentan con programas de ejecución de carácter obligatorio y en concordancia con el plan de desarrollo municipal, que es el plan estratégico, señalando proyectos prioritarios, programas de acuerdo, entidades responsables y también los recursos disponibles. La inversión local
resulta entonces de la articulación entre el programa de ejecución del POT y los planes de inversión asociados a los planes de desarrollo municipal. Asociado a la integración decisional en la planificación urbana se encuentra un amplio repertorio de instrumentos y mecanismos que son complementarios a la planificación. Entre estos se encuentran las políticas activas de compra de suelo por parte del Estado, transferencias de recursos desde el nivel estatal o estadual al municipal, transferencias condicionadas a la planificación, como lo veíamos en las áreas de financiamiento prioritario en Maryland, subsidios localizados, exenciones e incentivos tributarios, recuperación de plusvalías y cargas urbanísticas y asociaciones públicas o público-privadas. Vamos ahora a la organización institucional para la planificación urbana integrada. En la medida que las formas de gobernabilidad cuentan con fiscalidad propia, es decir, con recursos propios derivados de la recaudación de impuestos y la facultad de decisión respecto de qué se hace con estos fondos, mayor es, por supuesto, la capacidad de incidencia del sistema de planificación. También es mayor el grado de incidencia del plan cuando la gobernabilidad urbana es producto de procesos de elección popular. Los sistemas de planificación urbana que analizamos pueden presentar en términos bien generales dos modelos de gobernabilidad. Una institucionalidad que precede al plan, de la cual forma parte el sistema de planificación urbana, como es el caso de Ámsterdam, Bogotá, Baltimore o Barcelona, y unas formas de gobernabilidad que se concretan mediante una orgánica que surge para y desde la implementación del plan de ciudad. En estos casos, el plan es desarrollado por una agencia de desarrollo o de planificación urbana, como puede ser el caso de la agencia creada especialmente para la gestión del Plan Metropolitano de Belo Horizonte, por ejemplo. Pudimos constatar una serie de organismos consultivos para la planificación, los cuales categorizamos en, también a grandes rasgos, cuatro tipos. Organismos estatales enfocados en la preparación de los instrumentos de planificación, como la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial en Uruguay, los Centros de Medio Ambiente en Dinamarca, la Comisión de Coordinación de Política Territorial de Barcelona. Cuerpos deliberativos que agrupan entes o agentes de la sociedad civil, como los Planning Boards en Estados Unidos. Cuerpos consultivos que representan también a la sociedad civil, como los Quangos en Inglaterra, el College of Alderpersons en Ámsterdam, los consejos maorí en Nueva Zelanda, el Foro Nacional de la Reforma Urbana en Brasil. Y un cuarto grupo que corresponde a organismos profesionales que apoyan el proceso de planificación, muchas veces vinculados a asociaciones gremiales o a entidades académicas como la Royal Town Planning Institute en Inglaterra, los paneles de expertos en Japón o el Smart Growth Center de la Universidad de Maryland en Estados Unidos. Un sistema de planificación urbana integrada cuenta con mecanismos formales para el seguimiento y monitoreo de los instrumentos de planificación, los cuales fortalecen la gobernabilidad del plan y el accountability de quienes lo promueven. Pudimos constatar que los sistemas de evaluación estratégica de los planes corresponden a mecanismos que operan durante los procesos de elaboración del plan, pero también como una pauta de seguimiento y evaluación del cumplimiento de las metas que el plan propone. Cuando el plan es de largo plazo, se hace fundamental el trabajo con indicadores para dicha evaluación, que también permitan el rediseño de los objetivos y metas, dando la posibilidad para un mayor ajuste a las dinámicas de transformación urbana. Algunos sistemas de seguimiento que encontramos fue el sistema de seguimiento a metas de gobierno de Colombia, el sistema de indicadores de seguimiento y evaluación de Costa Rica, el sistema de información para los gobiernos autónomos descentralizados en Bolivia o el plan Ducheck Action en Japón. Pudimos constatar la recurrencia de observatorios de ciudad para la evaluación del cumplimiento de los planes, que permiten la separación también entre la elaboración y la fiscalización de la política urbana.
a través de observatorios públicos, por un lado, que están definidos por ley, como el Observatorio Nacional de la Política de la Ciudad en Francia, o a través de órganos correspondientes a la sociedad civil, a la academia, como mencionaba anteriormente, o a instancias gremiales, algunas de carácter público-privado, que se dedican a la evaluación de los instrumentos de planificación. La participación ciudadana constituye, como es sabido, ¿cierto?, un insumo fundamental tanto en la formulación como en la gestión y seguimiento de estos planes. Es concebida como un componente del organigrama asociado a la planificación. Esto responde a cuestiones que son, por supuesto, culturales, políticas y también asociadas a los contextos económicos y de financiamiento. No obstante, pudimos encontrar algunos principios comunes. Se pudo constatar que el rol de la participación ciudadana se establece por ley, en algunos casos, en otros casos por convenciones internacionales, como la Convención Aarhus, que corresponde al Tratado Internacional que regula los derechos de participación ciudadana en relación con el medio ambiente, o por tradición, como es el caso holandés, que cuenta con espacios bastante amplios de participación ciudadana. Pudimos constatar diversos grados de vinculación de la ciudadanía en el proceso de participación, desde audiencias públicas, diagnósticos compartidos o la respuesta obligatoria por parte de las autoridades a las observaciones que los ciudadanos realizan a los planes. Estos apuntan a la construcción de una democracia más deliberativa y hacer de los planes mecanismos para la rendición de cuentas de los gobiernos que los promueven. La participación ciudadana no solo puede entenderse como la inclusión de la comunidad en la elaboración de los planes, sino también desde la inclusión de los gobiernos locales o municipios en las decisiones asociadas a la planificación urbana. También es importante señalar que la transparencia es una de las condiciones básicas de la participación ciudadana y hoy se encuentra ampliamente asegurada gracias a los nuevos mecanismos de información digital. De hecho, este es un estudio que nosotros no podríamos haber hecho si toda esta información de planes, leyes, elaboración de planes, procesos, instancias, no estuvieran todas disponibles en los sitios web de estos distintos organismos. Los casos analizados presentan, algunos de ellos, sofisticadas formas de participación ciudadana que proveen también de un amplio repertorio de mecanismos para potenciar, fortalecer y legitimar la participación en todas las instancias del proceso de planificación urbana, como decía, no solamente en la elaboración, sino también en el seguimiento y en la evaluación de los planes. Aquí pusimos algunos, como los directorios ciudadanos o planning boards, las capacitaciones ciudadanas. Este es una figura muy interesante colombiana, que son las veedurías ciudadanas para el control de la gestión pública, los consejos consultivos, por supuesto las audiencias públicas, los cabildos populares que adquieren distintas denominaciones y por supuesto distintas formas en los diversos países que analizamos, el sistema de la silla vacía de Ecuador, que corresponde a que en cada instancia en que se reúne el Consejo Comunal tiene que haber una silla vacía para que se siente el ciudadano que la ciudadanía considera que debe sentarse ahí, y ese ciudadano tiene derecho a voz y a voto. Bueno, y también, como les había mencionado anteriormente, el Estatuto de la Ciudad de Brasil provee de un sólido marco conceptual y político para la participación ciudadana, ¿cierto?, bajo el precepto del derecho a la ciudad. En este punto, el campo de la planificación urbana integrada se extiende aún más, articulándose con el trabajo de planificadores que actúan desde la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones vecinales, organizaciones comunitarias. Es decir, se establece una política de corresponsabilidad, donde por un lado los gobiernos propician la participación ciudadana y por otro la ciudadanía participa activamente. Aquí podemos ver el listado de agencias estatales, municipales, gremiales, ONGs,
educacionales, todos los que las agencias, organismos que se declaran como parte de la autoría del plan Baltimore en el estado de Maryland, cuestión que consideramos bastante notable el despliegue de entidades que sienten que este es su plan. Para terminar, aquí les pongo una imagen de la web de una de las ONGs que se crea justamente para implementar uno de los planes maestros barriales asociados al plan Baltimore. La ampliación de las posibilidades y oportunidades de financiamiento de este tipo de instituciones pertenecientes a la sociedad civil se hace fundamental. La participación ciudadana tiene un rol muy importante, como estamos viendo hoy día en Chile, en la factibilidad de planes y proyectos urbanos, donde los ciudadanos constituyen socios activos no solo en el proceso de elaboración, sino también en la implementación de las iniciativas asociadas al alcance de las metas planteadas por la planificación. Bueno, un corolario del estudio, en estos 30 minutos se pueden haber dado cuenta que hay tantas alternativas de formas de planificación como realidades culturales, político-institucionales y económicas. No hay modelos únicos ni ejemplares, no hay recetas perfectas, por lo que para construir un sistema de planificación urbana integrada en Chile es necesario tener, ojalá, al menos todas a la vista. Así es que esperamos haber contribuido a ese objetivo. Muchas gracias.